Jacques Bernard de Molay nació en Borgoña entre 1240 y 1244, en la ciudad de Vitré. En el año 1265, en la ciudad de Bonnet, Francia, se unió a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, conocidos comúnmente como Caballeros Templarios. En 1293 figura con el título de maestre tras la muerte de Thibaut de Gaudin, el 16 de abril de 1292. Así pues, se convirtió en el 23 y último maestre de la Orden del Temple. ¿Cuál era la situación de la Orden del Temple en estos momentos? Dentro de todas las órdenes militares, la que se encontraba en peor situación, sin duda, era la del Temple. La Orden del Hospital poseía extensas posesiones en la isla de Chipre, por lo que podían dedicarse a su primitiva y principal función, la de crear hospitales para enfermos y heridos de la guerra en Tierra Santa. En cuanto a la orden teutónica, los que no habían caído en el asedio de Acre estaban ya bien situados en sus nuevas posesiones de Prusia, al norte de Polonia, donde experimentarán un desarrollo extraordinario. Tanto es así que podemos decir que los caballeros teutónicos fueron los promotores y fundadores del Imperio alemán. En cambio, los templarios se encontraban en tierra extraña, en Chipre, sin dominios propios, sin poder cumplir los objetivos para los que fueron fundados, la ayuda y custodia de todos los peregrinos en Tierra Santa. Es por ello por lo que se hacen sospechosos para el rey chipriota, que desea que abandonen la isla cuanto antes. El maestro Jacques de Molay fue sin duda un hombre emprendedor. Desde la isla de Chipre organizó entre 1293 y 1305 múltiples expediciones contra los musulmanes, logrando entrar en Jerusalén en 1298. En el año 1299 se alió a los tártaros mongoles para derrotar cerca de la ciudad de Mesa al sultán de Egipto Malek Nasser. En 1300 organizó una incursión contra Alejandría y estuvo a punto de recuperar la ciudad de Tortosa, en la costa siria, para la cristiandad. Pero ante la negativa y espíritu decadente de los nobles y reyes cristianos que se negaban a participar en una nueva cruzada, y tras comprobar, por lo tanto, que las órdenes militares no podían conquistar solo ellos Tierra Santa, decidió entonces instalarse en París. Y es así como en el año 1305 llega a París con un gran séquito de caballeros, un cortejo realmente principesco, como queriendo ocultar la verdadera situación de la orden, es decir, el regreso de un ejército derrotado y un tesoro de 150.000 florines y 10 mulas cargadas de plata. Es fácil imaginar lo que pensó el rey de Francia, Felipe el Hermoso, mal llamado así, cuando se le debería llamar el malvado, el asesino o el ladrón, como veremos pronto.
Ante semejantes riquezas y además con un maestre del temple debilitado por los combates y con más de 60 años. La Casa del Temple en París. La Casa del Temple de París se convirtió en cabeza de partido de la provincia de Francia y fue durante algunos años la residencia del maestre de la orden y también la casa madre tras la caída de San Juan de Acre. El que esto fuera así se debió a diversos y fundamentales motivos. Uno por su situación en el Reino de Francia y otro por los muchos dominios que allí poseían, por lo que se había convertido en la primera encomienda francesa. Además, poseían la villa el vasto recinto del Temple, con calles enteras. La Torre del Temple. Fue construido a partir de 1240, bajo el reinado de San Luis, sirviendo durante muchos años como casa madre de la orden en Occidente y depósito del tesoro real, que se venía conservando en manos templarias en este mismo lugar desde 1146. Se trataba de una construcción eminentemente defensiva, con altas murallas reforzadas por torres entre los distintos tramos, y en su centro se alzaba el poderoso torreón, cuyo inmutable aspecto ha sido popularizado por las imágenes en múltiples ocasiones. El sistema se completaba con una torre cuadrada, Tour de César o del Palomar, y la torre del homenaje, conocida como la Tour Grosse. La torre del Palomar o de César era la más antigua y fue construida en el último cuarto del siglo XII. El torreón, que se construyó en la segunda mitad del siglo XIII, era una gruesa torre cuadrada flanqueada en sus ángulos por 4 torretas y coronada por un gran techo piramidal cubierto de tejas. Tenía 50 metros de altura, 19,5 metros de longitud y 13,5 de anchura, además de unos muros de 2,27 metros de espesor. El diámetro de sus torretas sobrepasaba los 5 metros. Este imponente edificio se dividía en 4 plantas, sin contar con la planta superior, que constituía un corredor para la ronda. La techumbre se apoyaba sobre el almenaje. Las salas principales estaban abovedadas en enrejados de ojivas. En el siglo XIII, la capilla de la entonces encomienda de París fue construida en rotonda, a imagen del Santo Sepulcro de Jerusalén, y abovedada en forma de umbela, probablemente fuera muy similar a la que aún existe en el convento Castillo de Tomar, Portugal, la llamada girola templaria. También el Temple de Londres tenía una capilla en forma rotonda. En 1167 las murallas exteriores desaparecen, dando paso a casas particulares y viviendas de alquiler, ocupadas principalmente por artesanos. Se encarga al arquitecto Massart la construcción de un palacio para el gran maestre de la Orden del Hospital.
La muralla defensiva interior deja paso a una elegante muralla coronada con una galería decorada con una columnata. Durante la Revolución Francesa de 1792 a 1793, la fortaleza del Temple sirvió de prisión a la familia real francesa. Los reales encarcelados en la torre del Temple fueron el rey Luis XVI, que fue sacado de allí para ser guillotinado en la Plaza de la Concordia el 21 de enero de 1793. María Antonieta, enviada de la torre del Temple a la Conserjería el día 1 de agosto de 1793, donde fue guillotinada. Isabel Filipina María Elena, quien estuvo durante 21 meses en la torre, hasta ser trasladada el 9 de mayo de 1794 a la Conserjería y ser guillotinada al día siguiente. Luis XVII, quien según parece falleció en la torre el 8 de junio de 1795 a la edad de 10 años. María Teresa, quien estuvo en la torre 3 años y 4 meses, para luego ser enviada al exilio. Pasado el período revolucionario, el Temple se convirtió en un lugar de peregrinación para los monárquicos. Es por ello por lo que Napoleón, deseando destruir este símbolo realista, ordenó en 1808 la demolición de la torre, que por sus dimensiones costó más de 2 años. Y en los primeros años de la década de 1860, Napoleón III ordenaría la destrucción de la parte restante que quedaba. Restos de esta destrucción son las pesadas puertas de la Tour Gruesa, que se encuentran guardadas en el castillo de Vincennes, cuya gran torre del homenaje, atribuida a Raimundo del Templo, se especula fue inspirada por la fortaleza templaria cercana. Solo unos pocos vestigios quedan del conjunto arquitectónico del Temple. En su solar se levantan actualmente la fachada norte del Ayuntamiento del Distrito 3 de París, que lleva el nombre de Temple, el jardín del Temple, el mercado en la carrera del Temple y una parada de la línea 3 del metro de París, también con el nombre del Temple.